Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este vídeo lo quería dedicar a los principios de la dirección de juego. Un poco con estos principios, pues un director de juego podría conseguir pues un nivel técnico con su buena aplicación, pues bastante sólido en la mayoría de los aspectos a la hora de dirigir. Y bueno, pues vamos a ello. El primero es crear situaciones, es decir, el director de juego tiene que crear situaciones en las que haya un conflicto y ese conflicto pues tiene que tener una serie de obstáculos. Entonces los jugadores pues entrarán en esa situación, intentarán resolver el conflicto si es que les interesa y pues irán resolviendo los obstáculos poco a poco de forma progresiva hasta que acierten o fallen. Entonces, para que los conflictos tengan cierto interés, pues tenemos que conocer un poco al tipo de jugador, ¿no? Según el tipo de jugador, pues habrá unos conflictos u otros en la partida. Hay jugadores que les gusta más los combates, a otros más el aspecto social, a otros resolver puzzles, a otros pues cosas concretas como infiltrarse o investigar, lo que sea, ¿no? Luego, el director de juego también tiene que introducir y describir escenas, es decir, tiene que, de alguna forma, el director de juego es el sistema perceptivo de los personajes y por lo tanto pues les dice lo que ven, lo que oyen, lo que huelen, lo que sienten, ¿no? Entonces tiene que hacer descripciones que sean atractivas y estimulen la imaginación de los jugadores y que un poco les motive a la acción. Entonces con esas escenas descritas pues los jugadores describirán lo que hacen ellos y el director de juego cogerá los resultados y pues les dirá una nueva situación o cómo se queda modificada la escena. Luego, el director de juego también tiene que interpretar personajes no jugadores, ¿no? Entonces, a un nivel muy elemental, pues el director de juego tiene que conseguir que los personajes no jugadores tengan un objetivo en la escena, sepan lo que quieren, aunque no lo manifiesten públicamente, quieren conseguir algo que muchas veces entrará en conflicto con los deseos de los jugadores, y luego una forma de hablar y una forma de actuar. Estas dos últimas lo que conseguimos es que un poco los personajes no jugadores se diferencien entre sí y así los jugadores pues puedan un poco elegir cuáles les cae mejor, con cuáles se sienten más afinidad o menos afinidad, etcétera. Luego, el director de juego también tiene que conocer las reglas, porque muchas veces cuando pide tiradas, pues cuando pide tiradas, pues necesita saber qué mecánicas hay detrás de esa tirada y qué cosas se quieren resolver a través de los dados. Entonces, de esa forma, pues el director de juego también tiene que arbitrar justamente las reglas y saber qué dificultades hay que pedir o qué es justo, etcétera. Y por último, pues la función de las reglas también sirve para que el director de juego, pues de alguna forma vaya enseñando las mecánicas de los jugadores y así a los jugadores, así los jugadores pues conseguirán poco a poco pues tener más libertad en ese aspecto y conseguir pues más dominio sobre su personaje y sobre cómo puede actuar en el mundo. Bien, otro aspecto muy importante es el foco y el ritmo. El foco normalmente está centrado en quien está hablando. Es verdad que el director de juego muchas veces tendrá el foco cuando haga descripciones o transiciones, pero en el resto de jugadores debería ser bastante equitativo. Es decir, no podemos centrarnos siempre mucho en un jugador y que otros jugadores tengan menos voz. El foco tiene que ser repartido más o menos por todos los jugadores por igual y que todos puedan pues, tener su momento de brillar. Y en cuanto al ritmo, pues el director de juego tiene que saber cuándo alargar o acortar las escenas. Hay escenas que pueden estar los jugadores muy metidos en ellas, entonces merece la pena dilatar esa escena para que los jugadores un poco exploren la escena y puedan averiguar cosas y disfrutar. Y hay otras escenas que no están resultando interesantes y el director de juego tiene que acortarlas. Entonces, pues bueno, esta a veces se va entrenando, es como una especie de percepción del ambiente de la mesa y el director de juego al final sabe cuándo algo está resultando interesante o cuándo no, a través de indicios o lo que sea. Y por último, el director de juego tiene que equilibrar el juego, es decir, tiene que poner un nivel de desafío que no aburra ni frustre, es decir, como una especie de mantenimiento del interés de la partida y si lo hace demasiado fácil, pues los jugadores no les interesará y si lo hace demasiado difícil tampoco. En el primer caso por aburrimiento, en el segundo caso por frustración. Entonces a veces esa dificultad puede ir de forma progresiva y a veces esa dificultad pues, se mantendrá constante en un punto donde los jugadores se sientan cómodos jugando. Y bueno, estos serían los principios y con ellos, pues con su buena aplicación, pues un director de juego ya conoce más o menos a qué cosas se tiene que atener a la hora de dirigir.